Continuamos con el sistema oxidativo, en este segundo video vamos a continuar con la oxidación de ácidos grasos. Antes de ir al proceso vamos a repasar la estructura de un triglicérido, que va a ser el tipo de lípido o grasa que es la que es utilizada. Esto es un triglicérido, esto se acumula en el tejido adiposo, ¿sí? En el subcutáneo, en el perivisceral, también se encuentran circulando en sangre, pero en la forma de reserva o como depósito siempre están en el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por unas células que se llaman adipocitos y que tienen la característica de contener en su interior unas vacuolas o unas bolsas llenas de tejido de lípidos, en este caso de triglicéridos. Recordando, tenemos un triglicérido, va a hablar de 3 ácidos grasos, ¿sí? Esto es un ácido graso, esto es lo que va a ser oxidado, unidos a una molécula de glicerol. Fíjense, la molécula de glicerol tiene 3 carbonos, ¿sí? Y va a dar lugar a la unión de estos 3 ácidos grasos, y esta es la molécula del triglicérido, es la que sirve como reserva. Fíjense, perdón, a tener en cuenta, los triglicéridos están en el tejido adiposo, pero para llegar a la mitocondria en la forma de ácido graso libre, hay todo un proceso de ruptura y de transporte y demás. Durante la actividad física se activa una hormona que es la adrenalina, ¿sí? Como en las situaciones de estrés, la actividad física es considerada estresógena y aumenta la cantidad de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina, que son 2 hormonas que la vamos a ver en 2 unidades más adelante cuando veamos el control hormonal del ejercicio. Cuando la adrenalina y la noradrenalina se aumentan en sangre por la realización del ejercicio, se activa esta hormona, esta enzima que se llama lipasa. ¿Se acuerdan que todo lo que terminaba en asa significaba ruptura? Siempre hablando de enzimas. Y esta principalmente es la lipasa hormonosensible o sensible a hormona, la pueden encontrar de los 2 nombres. ¿Y qué va a hacer? Esto a un triglicérido lo va a romper, ¿sí? Para convertir, o para liberar en realidad, 3 ácidos grasos. Es como si la lipasa, una vez que es activada por la adrenalina, rompe estos enlaces y deja por un lado los 3 ácidos grasos libres, ahí es donde toman esa nomenclatura, y esta molécula de glicerol, que queda separada. Esta molécula de glicerol va al hígado. ¿Se acuerdan cuando vimos unas diapositivas anterior? A ver si la encuentro, perdón. Acá está. La molécula de glicerol, como tiene 3 carbonos, no sé si llegaron a apreciar, va a ser reutilizada por el hígado para formar glucosa. Y esto es un residuo metabólico. Ni siquiera llega a ser residuo, pero se reutiliza para la formación de glucosa. Ahora, este ácido graso libre, así como está, y resumiendo el proceso, necesita convertirse en el precursor. ¿Se acuerdan? En el acetil-CoA, que era indispensable para ingresar a la célula, a la mitocondria, perdón. El proceso en el que el ácido graso se convierte en acetil-CoA, acá está resumido, acetil-CoA, acetil-CoA, se denomina beta-oxidación. Y, a ver si está acá, el proceso de beta-oxidación implica que ese ácido graso se vaya fragmentando. Fíjense, los ácidos grasos no tienen un número definido de carbonos, siempre son pares, su enorme mayoría, y pueden tener 12, 14, 16, 18, 20 y más, pero siempre se encuentran en pares. ¿Por qué? Porque para su utilización se van partiendo se va fragmentando en moléculas de 2 carbonos,
Y este proceso de fragmentación y para la conversión en el precursor en el que ingresa al ciclo de Krebs y después a la cadena de transporte de electrones, se denomina beta-oxidación. Si no hay beta-oxidación, no se puede utilizar ese ácido graso. ¿Sí? Es como una preparatoria para ingresar a la mitocondria. Fíjense el rendimiento que va a tener esto, 135 ¿sí? O más ATPs, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso libre. ¿Sí? El número es variable y siempre se toma a modo de ejemplo, y por eso también pueden variar en algunos autores, de 16 o de 18 carbonos, que son los que se encuentran con mayor frecuencia. Repasando entonces, esto representa al adipocito, que es la célula que conforma el tejido adiposo. Fíjense, las catecolaminas, cuando hablemos de catecolaminas, escuchen hablar de catecolaminas, hablamos de adrenalina y noradrenalina, que son las dos hormonas que se secretan, como dije anteriormente, ante situaciones de estrés. Esta hormona, y esta también es la hormona de crecimiento, van a activar a la lipasa hormonosensible o lipasa sensible a hormona. ¿Qué hace esta enzima? Destruye a los triglicéridos separando la molécula de glicerol en los 3 ácidos grasos, convirtiéndolos en ácidos grasos libres. Al ser libres, pasan a la sangre, al plasma sanguíneo, y van a ser distribuidos hacia las distintas células musculares para su utilización. Recuerden que la molécula de glicerol que se liberaba no iba, o sea, no quedaba boyando en el sistema, en el organismo, sino que va a ser reutilizada por el hígado para la formación de glucosa. Estos ácidos grasos son transportados por sangre y llegan hacia la célula muscular, en donde por el proceso de beta-oxidación se convierten en acetil-CoA o acil-CoA e ingresan. Acá está representándose lo que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Una vez que ingresan en estos dos procesos, recuerden que teníamos los dos restos metabólicos, dióxido de carbono y agua, un rendimiento promedio de 135 ATP por cada ácido graso, más la formación de calor. Espero que esto haya sido claro. Los textos se van bastante por las ramas con este tema, es muchísimo más complejo, pero siempre les recuerdo que a modo de ayuda a memoria, vuelvan a este cuadro. ¿Sí? Esto es todo integrado, el metabolismo aeróbico, acá tendrían que resaltar que esto es dentro de la mitocondria, y fíjense, vuelvo a reiterarlo, los triglicéridos se fragmentan en ácidos grasos, los ácidos grasos, por medio del proceso de beta-oxidación, se convierten en acetil-CoA, y de acetil-CoA pasamos a cadena de transporte, a ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones para la formación de ATP. ¿Sí? Recuerden, el rendimiento o el balance energético también significarían lo mismo, más la producción de, en este caso, de restos metabólicos, dióxido de carbono y agua, más la formación de calor. Son 4 cosas. Ahora vamos a continuar en este proceso que es el de la utilización de proteínas para el ejercicio. En lo que hace al catabolismo de las proteínas, tenemos que considerar, por una parte, lo que sería un aminoácido en realidad, que repasando también vamos a ver que vienen a ser la clave de la macromolécula es la proteína, pero la molécula básica, la que la conforma, es el aminoácido, y tenemos que repasar algunas cuestiones. Las proteínas de la dieta son las exógenas, las proteínas corporales son las endógenas, y siempre que haya ruptura de proteínas por cualquier
cuestión, siempre se van a liberar aminoácidos. Y las proteínas de la dieta ingresan al organismo en forma de aminoácidos, ¿sí? En el estómago, las proteínas que vienen, por ejemplo, con la carne, con las legumbres, con los cereales, todo lo que tenga que ver con, todo lo que tenga contenido proteico, se va a destruir por el jugo gástrico abdominal, perdón, por el jugo gástrico estomacal, por alguna enzima enzimas que son del páncreas, bueno, se encargan de esta ruptura, de pasar de proteína, que es la gran molécula, hasta convertirla en la mínima estructura, que es el aminoácido. Los aminoácidos pasan a la sangre y de ahí a cumplir la diversidad de funciones que cumplen. Pero, yéndonos para la actividad física, perdón, antes, me olvidaba. Tenemos que ver que reciben el nombre de aminoácidos porque de un lado tienen esta estructura que es, como tienen nitrógeno, se denomina grupo amino, y del otro lado, la parte ácida, aminoácido, porque tienen esta conformación, se llama grupo funcional, que es un grupo carboxilo. Tiene esta estructura que acá se continúa, esto representa una cadena de carbono, fíjense, esta R habla de que cualquier aminoácido puede tener una cadena de carbono, ¿sí? Esto es en el extremo, y fíjense, esta sería un ejemplo que es la alanina, que es el que nosotros vamos a estudiar. Esta es la parte ácida, es el ácido carboxílico, y esta es la parte del amino. Fíjense que los aminoácidos son esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que tenemos que incluir con la dieta porque el cuerpo no los fabrica. Y tenemos otros que son no esenciales, que son los que producen el organismo. Y el que nosotros vamos a estudiar, el que a nosotros nos interesa porque es una estructura que puede ser convertida en glucosa, es la alanina. ¿Sí? Que si vemos acá es una estructura de 3 carbonos que tiene por un lado el ácido carboxílico o el grupo ácido y el grupo amino, que también vale la aclaración, se parece en parte a la molécula de piruvato, pero la diferencia está más allá de lo demás en que no tiene este grupo que es la parte amino del aminoácido. Ahí vamos a entrar ahora sí en esta cuestión que sería el catabolismo, la ruptura de las proteínas. Y si bien decíamos que los aminoácidos, que era la molécula que a nosotros nos interesaba como sustrato, provenían tanto de la dieta como de proteínas corporales, de las que ya están dentro del organismo y que las puede sintetizar, para su utilización en la formación de glucosa, que es a lo que nosotros nos estamos abocando para su estudio, tiene que producirse este proceso, que es la desaminación. Es decir, este grupo amino que les estaba mostrando acá se tiene que ir. Y si recordamos lo que hablamos hace 2 o 3 minutos, teníamos una similitud entre la alanina con la molécula del piruvato y entre lo que tenía de diferente era este grupo amino. Esa desaminación lo que termina formando es un esqueleto carbonado, un esqueleto de 3 carbonos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el piruvato, el ácido láctico, el glicerol, son todas estructuras de 3 carbonos? Es un esqueleto carbonado de 3 carbonos con algunas por ahí diferencias en su estructura. Y todo lo que ande dando vuelta, que tenga, que pueda ser reutilizado, se va a reutilizar en forma de glucosa. También puede ser reutilizado este esqueleto carbonado para la formación de ácidos grasos, en el caso de las proteínas, pero nosotros nos vamos a abocar en esto. Fíjense, en la parte de amino, el grupo amino que les mencionaba, pasa al ciclo de la urea, esto es en el hígado, y y la urea después se elimina por medio de los riñones a través de la orina. Nos vamos a quedar con esto. El aminoácido que se le sacó el grupo amino, se desaminó, y este esqueleto carbonado, para convertirse en glucosa, tiene que pasar por lo que se denomina el ciclo alanina-glucosa. Como es tan similar el piruvato con la alanina, puede reconvertirse el piruvato en alanina y la alanina en piruvato. Pero bueno, eso ya es bastante complejo.
dentro de la célula muscular, el piruvato con una enzima puede convertirse en alanina, en aminoácido. Esta alanina va a viajar por el organismo y el hígado la va a captar, la va a convertir de nuevo en piruvato, y si bien la parte del del grupo amino se va a eliminar por medio de la urea, bueno, pasa el ciclo de la urea y se elimina, el piruvato que se formó va a formar glucosa por el proceso de gluconeogénesis, o era la formación de glucosa por medio de residuos metabólicos, recuérdenlo. Esta glucosa, de nuevo, una vez que está en el hígado, o se almacena en forma de glucógeno, o pasa a la sangre, y de la sangre al músculo, y esto vuelve a iniciarse. Esa glucosa se rompe por medio de la glucólisis, pasa a piruvato, el piruvato puede convertirse en alanina, y esto es un mecanismo más para asegurar la formación de glucosa, que recuerden que si bien es útil para la actividad muscular, el músculo también se vale de otros sustratos para obtener energía, pero es crítico para la célula nerviosa, para la neurona, que solamente dependen de glucosa. Entonces hay que formarla de todas las maneras posibles, y este es uno de los tantos mecanismos. ¿Se acuerdan también que teníamos el ciclo de Cori, que era el que utilizaba el ácido láctico, al lactato, para convertirlo también en glucosa? ¿Y quién aparecía? El hígado. ¿Sí? El hígado, en realidad cuando estudiamos toda la cuestión metabólica, el hígado es el centro de todo lo que sería, en realidad es uno de los órganos que coordina todas estas cuestiones. ¿Sí? Tiene una función importante. Por favor, en el estudio, nunca olviden que hay un montón de reacciones que suceden en él. A cuidarlo. El ciclo de glucosa-alanina es lo que expliqué recién. La glucosa se rompe en glucólisis, por medio de la glucólisis da el ácido pirúvico, el ácido pirúvico se puede reconvertir en la alanina pasa a sangre, una vez ya en hígado se reconvierte en ácido pirúvico y se reconvierte en glucosa. Proceso de gluconeogénesis es una reacción de formación, acuérdense, de moléculas simples, formamos una molécula compleja, requiere ATP porque es una reacción de formación y por lo tanto endergónica, y una vez que se formó esta glucosa pasa a sangre y esto se reestablece. ¿Cuál es el destino de los aminoácidos? Bueno, una vez que ingresan por la dieta, van a lo que se denomina biosíntesis, ¿sí? A la síntesis de proteínas, principalmente. Pero hay un segundo destino que es la obtención de energía. ¿Cuál es la función de los aminoácidos? Son múltiples, pero la función es, obviamente, el de las proteínas, es la función plástica, la función hormonal, la función de mensajeros químicos. Hay multiplicidad de funciones que hacen a las proteínas, en la contracción muscular, o sea, muchísimo. Y también se utilizan para la obtención de energía, pero recuerden siempre, volvemos siempre al esquema de la contribución de los aminoácidos de las proteínas como sustrato metabólico, ¿sí? Que es apenas un 2 al 3% de toda la energía, ¿sí? Y que siempre hay ruptura de proteína en la actividad física, pero lo que es la producción de energía siempre va a provocar ese 2 o 3% solamente en la formación del ATP. La contribución es bastante muy baja con respecto a los otros sustratos metabólicos, independientemente de la intensidad y la duración del ejercicio. Bien, hasta acá llegamos con lo que sería la oxidación de los lípidos, y la semana que viene vamos a continuar con la segunda parte de la unidad, que es ya no la utilización, sino la recuperación de los sustratos metabólicos. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Disculpen, hay mucho ruido en el ambiente y espero que se haya podido escuchar bien. Nos estamos viendo la semana que viene.